Hola, mi nombre es Kim. En este vídeo quería explicarte por qué es tan importante tener la molienda adecuada para cada método de infusión de café. Mira, principalmente existen dos tipos de infusionar café con los nuevos métodos de filtración o infusión o cafeteras de filtro. Digo nuevos métodos, pero no son tan nuevos. Esos métodos existen seguramente ya años y años y años, pero ahora se ha renovado y se ha puesto nuevos nombres a estos métodos. Y cada vez más en la gastronomía e incluso en la alta gastronomía están buscando algo para diferenciarse y para poder diferenciarse, por ejemplo, en un mercado donde hay mucho espresso, ofrecer un espresso va a ser complicado, quiero decir, no va a ser tan diferente, aunque lo hagas muchísimo mejor, pero hay una manera para hacerlo más diferente y una manera muy fácil, que es ofrecer cafés de filtro, cafés infusionados con tipos de diferentes cafeteras de filtro. Y principalmente el grupo de cafeteras de filtros está dividido en dos grandes grupos. Una cafetera de filtro que funciona con el método de inmersión. Este quiere decir que el café y el agua, como en este tipo de método, está en contacto durante toda la infusión. Y está en contacto quiere decir está infusionando de una manera continua, porque el café y el agua se quedan aquí. También lo mismo cuando haces, por ejemplo, catas de café. Catas de café, el agua está siempre en contacto con el café. Entonces, para este tipo de métodos necesitas una molienda un poquito más gruesa. Y, por ejemplo, con este tipo de molinos, aquí ya indican qué tipo de molienda más o menos va para cada método. Entonces, para ese tipo de método, yo puedo ponerlo en aquí, el punto 8 en este molino, pero aquí indican que es el molienda para el French Press o la cafetera de émbulo, que es esta. Entonces, este es uno. Después, otro tipo de método es el método, en inglés se llama drip coffee, ¿sí? O el método por goteo. Este que quiere decir que cuando tú colocas el agua y el café aquí, este café va a ir goteando poco a poco para hacer tu infusión. Entonces, ese tipo de método va a necesitar una molienda que hace que tu café caiga o se hace en un determinado tiempo. Y ahora sí es muy importante tener un molino que puede regular muy afinado tu molienda, el grosor de la molienda, porque cuando tú haces un café que tarda demasiado tiempo en caer, van a aparecer sabores muy amargos, muy a papel y muy astringentes. Entonces, si tú haces un café, al contrario, muy rápido, con ese tipo de métodos de cafeteras de filtro, ¿qué va a pasar? El café va a quedar muy aguado, va a quedar muy ácido y no va a ser el café completo que puedes sacar de ese tipo de métodos. Por eso yo aconsejo que cuando empieces a hacer un café de filtro tipo esto, empieces con una molienda que indica, por ejemplo, aquí el molino. Y aquí indica, por ejemplo, paper filter o filtro de papel. Significa que son todos los métodos que funcionan con este tipo de filtro de papel. Puede ser este, puede ser esto. Y ahora lo que vas a hacer es, haces tu ratio de café-agua, haces el café y calculas el tiempo. Dependiendo de qué resultado en tiempo tienes, vas a poder ajustar la molienda. Os doy un ejemplo. Imagínate que este método de infusión ha tardado unos 4 minutos de infusionar con 30 gramos de café. De ahí que quiere decir que cuando lo pruebo y noto que está muy amargo, estoy sobreextrayendo el café. ¿Y qué puedo hacer? Aquí ir al molino y ponerlo un poquito más grueso. Entonces lo cambio punto a punto, hago otra vez una prueba y con el mismo método hago lo mismo para ver si ha cambiado. Y de esta manera, si tú cada vez vas cambiando un puntito, otro puntito, ¿qué puedes hacer? Ajustar la molienda ideal para cada café y para cada método de infusión. Por eso yo diría, si en algún momento dado quieres saber más sobre todo esto, aquí seguramente hay un enlace abajo o en mi blog esta semana he escrito un artículo sobre esto, pero lo importante es saber que necesitarás para hacer café de filtro un molino. Esa es una de las cosas más importantes. Necesitas un buen molino donde tú eches el café unos
10 gramos, 15 gramos, 20 gramos de café, depende del tipo de método que vas a usar, y que después aquí también cae estos 10 o 15 gramos de café, que la retención es muy corta, porque cada vez cuando vas echando café, vas a echar diferentes tipos de café y no quieres perder o no quieres tener que purgar mucho de molino. Por eso es muy importante un buen molino y la molienda, adaptarlo a cada método que vas a preparar. Nos vemos muy pronto en un siguiente vídeo. Buen barista y buen café. Chao.